7 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó unas ayudas después de la crecida del Ebro. Pero de ese Consejo de Ministros todavía no tenemos ningún borrador de nada. Según Araja Saja, las ayudas que asignan a cada agricultor son ridículas. Poco más de 9.000 euros por explotación. Una cantidad ridícula si vemos la magnitud de muchos daños en muchas explotaciones. Por lo que solicitan que la cuantía la complemente el Gobierno de La Rioja. Esa cuantía es necesario que se complemente por parte de las administraciones regionales y en este caso por parte del Gobierno de La Rioja. Aseguran que en Navarra ya han tomado cartas en el asunto y lamentan que aquí todavía no. Es decir, hay administraciones donde sí se están tomando esto en serio, donde ven las consecuencias que puede tener si esto no se toma cartas en el asunto y están procediendo manos a la obra. Piden tomar medidas frente a los daños de diciembre y también poner coto a futuros problemas, como puede ser el deshielo entre los meses de febrero y marzo. Fitur se celebró el año pasado de forma excepcional en mayo, pero en esta edición retoma sus fechas habituales. La Rioja acude con un stand renovado que cumple con todas las medidas de seguridad sanitarias. La zona se distribuye de manera que se respeta la distancia social y establecen diferentes aforos de accesibilidad. Diseñado por el riojano Domingo García, el stand crea un espacio en el que se entremezcla la digitalización con la tradición que representan los estuches artesanales del vino de Rioja. Estuches creados por una empresa riojana, que además se utilizarán en futuros montajes optimizando los costes y reduciendo los residuos. Nuestra comunidad acude a la Feria de Turismo con el lema Reserva La Rioja. Respecto a las actividades, se ha preparado un intenso programa de encuentros y presentaciones con el objetivo de dar a conocer todos los ejes de la estrategia turística. Como son el enoturismo, la gastronomía, la cultura, el patrimonio, la naturaleza, el turismo deportivo y el activo, el Camino de Santiago y también nuestro producto y artesanía, entre otros. La Rioja Film Commission acudirá por segundo año consecutivo con su propio stand situado en el pabellón 8 dentro de Fitur Screen. Y el stand riojano acogerá el jueves la presentación de la campaña Producto Riojano a cargo de La Rioja Capital. Cada día habrá una pequeña muestra gastronómica y durante el fin de semana, con la apertura de la feria al público, en el stand riojano se podrán vivir otras experiencias, como un desayuno saludable o una muestra de confección de almazuelas y alpargatas. Manuel Laguna ha tomado posesión de su cargo como jefe superior de policía de La Rioja. Con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución. Hasta ahora dirigía la Comisaría Provincial de Cuenca. Posee numerosas cruces y condecoraciones. En sus primeras palabras ha querido destacar la igualdad de género que hay en la Comisaría riojana, la seguridad de esta comunidad y dejar claro cuáles son sus primeros objetivos. Una de mis prioridades será el actuar contra la lacra que tiene nuestra sociedad en cuanto al problema de la violencia de género. También suplir la falta de personal. Existiendo una importante carencia de inspectores y subinspectores, igualmente en cuanto a la ocupación de cuerpos generales encargados de la confección de documentos tales como pasaporte, tarjeta de extranjeros y con otras labores administrativas y de gestión, donde existe un déficit importante y por todo ello me planteo como objetivo durante mi gestión el intentar superar el 90% de cobertura de catálogo. Y la transformación digital y la lucha contra la ciberseguridad. En el acto también ha asistido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Rey. Tu experiencia vital y tus habilidades te hacen, aún más si cabe, gestor de la seguridad pública idóneo para liderar la actividad de la Policía Nacional en La Rioja. Y destaca que el nuevo jefe superior de Policía de La Rioja va a contribuir a la seguridad de la región y también de España. En el Parlamento de La Rioja se ha aprobado el articulado del proyecto de ley para transformar la Fundación Hospital de Calahorra en una fundación pública sanitaria. Un articulado que ha contado con los votos a favor de los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Mixto y en contra del Partido Popular. Precisamente la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha señalado que se trata de una asignatura pendiente con los habitantes de La Rioja Baja. Por tanto, es necesario abordar esa integración y hacerlo también desde el acuerdo con los trabajadores que prestan el servicio, desde un proceso de estatutarización voluntaria y previamente intentando
garantizar que se genera una oferta de empleo público que cubra con la mayor celeridad las vacantes que se vienen produciendo. La diputada popular Mar San Martín ha criticado que no se ha tenido en cuenta la equidad a la hora del trato a los trabajadores. San Martín habla de inseguridad jurídica. La ley actual, la ley que se ha presentado aquí, no dice nada, solo dice que se quiere integrar, pero deja en el aire absolutamente todo. Y creo que no es justo ni para los trabajadores ni para los riojanos, que hasta ahora saben lo que tienen, a partir de ahora no saben lo que van a tener. Ciudadanos coincide en que esta iniciativa legislativa se ha tratado de manera parcial desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces, esa vía que se abre a regulación vía decreto, pues en un tema tan trascendente como es este, sí que nos parece a nosotros interesante el que se abriera o se considerara la posibilidad de abrir una ponencia para debatir entre todos la mejor solución. En la parte opuesta, el PSOE, que considera que lejos de crear inseguridad jurídica, brinda luz y garantía. Se da un plazo prudencial para que efectivamente ese mecanismo se establezca. Cumplimos, ¿no?, con esa fórmula de integración y tampoco se entendería que fuéramos a integrar de manera directa la Fundación Hospital de Calahorra, pero no a sus trabajadores. En lo que todos los grupos han estado de acuerdo es en que el relator de la proposición en el Pleno del Parlamento sea el presidente de la Comisión, Francisco Ocón. La Rioja ya ha recibido 78,5 millones de los 112 asignados de los fondos europeos. Son importantes fondos que ya los tenemos, en las cuentas de la comunidad autónoma y que los podemos ya ir destinando a los distintos proyectos de inversión. Se van a destinar a vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, educación, formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros sectores económicos. Y esto supone un aumento en los presupuestos regionales. Y que, como saben ustedes, es de 1.897,89 millones de euros. Por tanto, si sumamos los 112 millones que ya tenemos un presupuesto para ejecutar con una capacidad de gasto de 2.000 millones de euros. El plazo para ejecutar estos proyectos termina en 2026 y para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos, Europa exige un plan de medidas antifraude que el Gobierno de La Rioja ya ha presentado. El principal objetivo es que se aplicarán las medidas exigidas tanto por la normativa europea como por la normativa nacional en materia de prevención, detección y corrección del fraude y de lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. El 37% de los fondos tienen que ir destinados a la transición verde y un 20% a la transición digital. Y dentro de las políticas para hacer frente a la pandemia, a La Rioja se le ha asignado 65 millones de euros. Por otro lado está el Pacto Verde, que ya ha recibido 30 millones de euros. Hablar de las dos grandes dimensiones de este Pacto Verde, la medioambiental, en la que hace referencia a elementos como la reserva de la biosfera, los recursos hídricos o la economía circular. Otros puntos del Pacto Verde son el fomento de las zonas de baja emisión o el autoconsumo. Más de un centenar de actividades culturales de divulgación y ocio se han realizado para conmemorar el 5º centenario del sitio de Logroño, que se han llevado a cabo entre el 22 de abril y el 18 de diciembre del año pasado. El 5º centenario, como digo, ha supuesto un revulsivo académico, cultural, social, económico, en el que ha sido fundamental la participación e implicación de toda la ciudadanía. Todo ello desde diferentes puntos de vista y con el objetivo común de recordar al mundo una gesta histórica. Una conmemoración que ha servido para redescubrir la historia de nuestra ciudad gracias al trabajo de prestigiosos investigadores. El 5º centenario ha supuesto una inflexión en el estudio de la historia de Logroño. Hemos llevado a cabo una investigación en la que han participado un equipo formado por 14 historiadores y archiveros de La Rioja, Extremadura, Madrid, Castilla-León, Navarra, que han revisado y analizado en torno a 1.000 documentos. El proyecto, llamado Corpus Documental sobre el sitio de Logroño de 1521, nos ofrece un contexto nacional e internacional preciso, que sirve de fundamento para posteriores trabajos académicos y que ofrece un conocimiento más actualizado de los hechos que rodean el asedio de la ciudad en el siglo XVI. Y que tuvo como uno de los hitos la visita del rey Felipe VI en plenos San Mateos.
El 24 de septiembre recibimos la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, donde el Rey Felipe VI realizó un recorrido por la ciudad, mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento con representantes de la sociedad civil. Yo creo que eso fue un momento también muy significativo. Casi unas 100 personas tuvieron la oportunidad dentro de la sociedad civil de conversar, de charlar con Su Majestad y de trasladarle cómo habían vivido ese asedio también del coronavirus. Y que continuará este año con la conmemoración del voto de San Bernabé. Esperamos un San Bernabé con una semana muy intensa en actividades, con el foco puesto en cumplir de la mejor manera posible los 5 elementos del voto de San Bernabé y con pues alguna posible sorpresa que ya llegará. Una efeméride que mantendrá el lema del 5º centenario, una historia que nos une. Suárez Illana ha comparecido en la comisión del Parlamento en calidad de experto a propuesta del Partido Popular. El diputado nacional ha señalado que tanto el proyecto de ley nacional de la memoria democrática como lo que se tramita en La Rioja tendrían que ser una norma de concordia cuando en realidad están cargados de ideología. Puedo entender cualquier exigencia ideológica, puedo entender cualquier dolor personal, puedo entenderlo todo. Pero hay que ser capaces de mirar las cosas con frialdad y con una cierta objetividad. No se puede decir, como se dice en la ley, que no se ha hecho absolutamente nada desde la transición hasta hoy. En este sentido, ha señalado que no se puede hacer de cada exhumación una reivindicación política. Es una reparación personal que debe estar arropada de profundo respeto hacia quien ha sufrido esa pérdida. Entonces, despojémonos de la ideología para las reparaciones personales. Creo que es lo fundamental. Aunque ha asegurado que no pierde la esperanza de que se llegue finalmente a un acuerdo. Abandonar los máximos, hay que abandonar quizá lo mejor para aceptar lo posible, hay que hacer renuncias, pero en torno a objetivos comunes. ¿Cuáles son las necesidades comunes de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo? Y en torno a esas necesidades, que cada uno aporte las soluciones que ve y al final se llegará a un acuerdo. Se puede llegar. Es necesario poner voluntad. Respecto al tratamiento de las víctimas del terrorismo, las víctimas del terrorismo tienen un tratamiento legislativo en nuestro ordenamiento. Si hay algo que cambiar, si hay algo que mejorar, hagámoslo. Pero creo que la guerra civil, la dictadura e incluso las víctimas que pudo haber antes tengan un tratamiento diferenciado como problema, digámoslo, autónomo del resto. Alcanzado o no, la realidad es que La Rioja presenta una incidencia acumulada superior a la media nacional. Omicron ha disparado los contagios. En tan solo 4 semanas pasó de representar el 12 al 70% de los contagios. Desde Salud insisten en que, de no ser por la vacuna... Si algo nos ha demostrado esta ola es que sin vacuna nuestra presión asistencial sería casi con toda probabilidad insostenible y nuestra cifra de fallecidos devastadora. Desde el Ministerio de Sanidad se marcó como objetivo que el 8 de febrero el 100% de los menores de 12 años tuvieran al menos una dosis. En el que ya contamos con más de un 53% de los niños y niñas de entre 5 y 11 años con una dosis. De esta forma intentaremos superar el objetivo marcado por el Ministerio de que todos los niños de 5 a 11 años hayan recibido su primera dosis antes de finalizar el mes de enero. Ante esta situación, el Gobierno de La Rioja ha decidido mantener las restricciones actuales hasta el 31 de enero. Podemos mencionar que la instauración del llamado pasaporte COVID ha motivado a vacunar a una parte significativa de la población que aún no estaba vacunada. Y por eso la mantenemos hasta el 31 de enero. Y siempre que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja lo avale. Ahora queda pedir la autorización al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para el uso del pasaporte COVID y el cierre de la hostelería a la 1 de la mañana. Llevamos cerca de 2 años de pandemia y la situación de los profesionales sanitarios sigue sin mejorar. Las enfermeras siguen denunciando una situación laboral y profesional difícil. Hay pocas. No es concebible que una sola enfermera tenga que atender entre 19 y 23 pacientes ella sola en un turno de noche.
Primero, porque supone un riesgo para su propia salud y, sobre todo, porque pone en riesgo la seguridad del paciente. Y la pandemia está obligando a doblar turnos que, según denuncia SATSE, están mal pagados. Aquí se están doblando turnos, efectivamente, y es a lo que me refería, que esos turnos se están retribuyendo a 15, 13 euros la hora. Una situación que está llevando a algunas a pensar incluso en dejar su profesión. Compañeras que se lo están planteando, sí, porque se han pasado momentos muy difíciles y está siendo muy largo y está siendo muy complicado el querer mantener esa tensión, porque es muy difícil estar manteniendo esa situación de presión durante tanto tiempo. Una falta de profesionales que en La Rioja se cifra en 600 enfermeras más. Reconocen el esfuerzo por contratar, pero aseguran que no es suficiente. Somos conscientes de que se está intentando contratar al mayor número de enfermeras posibles, pero con eso no estamos llegando a las necesidades de salud de la población. Entonces, tanto en hospital como en atención primaria se necesitan más enfermeras, pero se necesitan más enfermeras en mejores condiciones, mejor reconocidas y mejor pagadas. Por todos estos motivos, las enfermeras saldrán a la calle a partir del próximo mes de febrero. Inician un calendario de movilizaciones a nivel nacional y regional en los hospitales y centros de salud de todo el país para denunciar que ninguno de los compromisos prometidos al principio de la pandemia se están cumpliendo. La Rioja registra buenos datos en cuanto a la siniestralidad. En el año 2021 aumentó otra vez la movilidad, pero para nada ha aumentado la siniestralidad, sino todo lo contrario. Somos de las pocas comunidades autónomas a nivel nacional que ha reducido la siniestralidad en el año 2021. Con un descenso en las víctimas mortales. Se ha producido un descenso considerable en el número de fallecidos. Hemos pasado de 15 a 10 en 2021. Ninguna por primera vez en la Nacional 232. La Nacional 232 no registró por primera vez en una década, al menos, ninguna víctima mortal. En cuanto al accidente tipo, fue en una carretera convencional de titularidad estatal, por salida de vía, por una distracción de un turismo de entre 15 y 20 años de antigüedad, conducido por un hombre de entre 40 y 49 años, un viernes, entre las 12 y las 6 horas de la tarde. Y las causas. La distracción y la somnolencia estuvo presente en el 37%, 36,6%, de los accidentes con víctimas y velocidad inadecuada en casi el 20%. Pese al descenso en el número de fallecidos, los accidentes en las vías riojanas han aumentado. Se registraron 532 accidentes con el resultado de 679 víctimas totales, frente a los 456 accidentes y 574 víctimas. Se sigue constatando además el aumento de la antigüedad de los vehículos implicados en accidentes. El 70% tenía más de 10 años y casi el 45% más de 15. Además, la antigüedad es mayor en los vehículos donde viajaban los fallecidos. Un hongo es el protagonista de esta vendimia tardía de Bodegas Vivanco. La botrytis ennegrece los sarmientos y deshidrata la uva para llevar a cabo este complejo proceso de elaboración de vinos dulces. ¿En qué me inspiré? Pues yo estuve estudiando enología en Burdeos y mis primeras prácticas de elaboración fueron en el año 99 al lado de Sauternes. Sauternes es el lugar, digamos, donde se producen los vinos dulces de más prestigio y se basan en la podredumbre noble, en este hongo. Salvo alguna excepción, el comienzo del año es el momento idóneo para la vendimia de las uvas pasificadas. Normalmente es entre finales de diciembre y en el caso más extremo que tuvimos un año fue a primeros de febrero. Lo normal suele ser primeros o mediados de enero. 4 son las variedades de uva que componen estos vinos dulces tan distintivos de Bodegas Vivanco. Dentro de las variedades, el primer año que lo saqué, que fue en el 2009, que fue el primero que salió en Rioja y autorizado por el Consejo Regulador el primer dulce, fue el nuestro, colección Vivanco Dulce de Invierno, 4 varietales. 4 varietales porque lleva 4 variedades. Lleva Tempranillo, lleva Graciano, lleva Mazuelo y Garnacha, las 4. La elaboración de estos vinos es diferente a la que estamos acostumbrados y es por ello que los hace únicos y singulares.
El bono joven de alquiler aprobado por el Gobierno central se limitará en La Rioja al pago de una renta máxima de 600 euros al mes, sin utilizar la posibilidad que se incluye de ampliarlo hasta los 900 en las zonas más tensionadas. Una ayuda de 250 euros mensuales para los menores de 35 años que cobren menos de 24.318 euros al año. Es una ayuda de 250 euros al mes con un plazo de 2 años. Es la única ayuda que es compatible con el bono social joven. Con el límite, eso sí, que entre el bono social joven y la ayuda al alquiler no se podrá superar en ningún caso el 75% de la renta que se esté pagando en alquiler por este joven menor de 35 años. Una medida que forma parte del Plan Estatal de Vivienda, que contiene 13 programas, entre ellos el fomento del parque público de vivienda, al que La Rioja destinará no menos de 1 millón de euros. Que compren administraciones públicas, sociedades públicas, etcétera, y destinen al alquiler social. Van a tener una ayuda en la compra que va a llegar hasta el 60% máximo del precio de adquisición y adicionalmente, además, tendrán una ayuda para la rehabilitación y puesta en condiciones de habitabilidad de esas viviendas que adquieran. En total, para este año hay asignados 345 millones de euros. Todavía se desconoce qué cantidad va a recibir La Rioja, ya que los criterios de reparto entre las comunidades se decidirán en una conferencia sectorial. La Rioja comenzará a aplicar el Plan Estatal de Vivienda en el primer trimestre de este año, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Ligero descenso del 7% en el número de personas que atendió la Oficina de Atención a la Víctima en 2021. Han sido un total de 853, de ellas 442 han generado una intervención por parte de esta oficina. El perfil del usuario es el de una mujer española de entre 25 y 39 años que acude por una situación de violencia de género. La mayor parte, ¿no?, más del 50%, se refieren a actuaciones sobre violencia de género. Está unido a otras actuaciones del Gobierno de La Rioja destinadas a limitar los efectos de la violencia de género. Una de las novedades ha sido la entrega por primera vez de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, que ha permitido el afrontar, en cuanto a ayudas complementarias a las prestaciones nacionales, un total de aproximadamente 1.100.000 euros. Una oficina que ofrece una atención integral a todas las personas que acuden a ella. El 55% de las víctimas atendidas han sido con denuncia. Se han atendido un total de 37 víctimas indirectas, lo que pone de relieve la importancia que pueden tener fenómenos como la violencia vicaria. 223 órdenes de protección, 594 mujeres que están interconectadas con el servicio de alertas del 112. Uno de los servicios que se prestan son los pisos tránsito. Este año se han puesto en marcha 16 plazas en 3 inmuebles. Servir de intermedio entre lo que es una casa acogida, que puede ser para una solución de urgencia, y lo que es ya una solución domiciliaria normalizada. Entre las novedades para este año, el refuerzo del programa Relaciones Positivas para erradicar las conductas machistas entre los adolescentes. La gestión de esta oficina tiene una valoración muy positiva en las encuestas, que le dan un 9,6 sobre 10. En ella trabajan 16 profesionales. La primera preocupación es la pandemia, el COVID, y evidentemente, segundo, pues la economía. La preocupación por el COVID ya se había doblado en los meses de noviembre y diciembre y ha seguido el mismo camino en el inicio de 2022. La figura de la pandemia es mencionada en el 32,7% de los cuestionarios realizados, subiendo 2,3 puntos respecto al mes de diciembre. Ahora mismo el COVID, ahora mismo porque la salud es lo primero. Segundo, el paro. Y tercero, la economía, o segundo, la economía y tercero, el paro, porque van unidas. Pero vamos, desde luego ahora el COVID. También hay partidarios de que no se realicen distinciones entre las problemáticas del panorama nacional, cobrando así todas la misma importancia. Pues yo es que metería todas en un mismo saco. La sanidad me importa muchísimo, la economía también. Creo que si no hay una, no podemos vivir sin la otra. Entonces yo creo que metería todas en el mismo saco. El cuarto problema, al igual que en diciembre, es la sanidad, con una subida de un punto que la deja al borde del 19% frente al 13,4% que marcaba un año antes. Y el quinto es el mal comportamiento de los políticos, que aumenta su porcentaje en 3,6 puntos.
Ayer se cumplían 15 años del fallecimiento de Miguel Saravia, un maestro, filósofo y abogado logroñés superviviente de la matanza de Atocha en la noche del 24 de enero de 1977. El destino o la casualidad ha querido que justo hoy, cuando su hija Guiomar le tiene todavía más presente que nunca, Izquierda Unida de La Rioja haya solicitado que comparezca como colaboradora para defender la ley de memoria histórica. La matanza de Atocha fue algo terrible en la historia de este país y a él pues le afectó muchísimo. Una de las cosas más bonitas que me gusta de la ley de memoria es la tarea educativa que tiene por delante. Aprovechando la presencia de Guiomar en Logroño, Izquierda Unida ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento de la capital un reconocimiento. Que reconociera que uno de sus ciudadanos era uno de aquellos abogados de Atocha.